Y yo creo que para tener sentido del humor tienes que estar muy abierto a la vida, tienes que sentir curiosidad por la vida, ¿no? Y realmente eso es la emoción. La emoción es tener ganas de descubrir, es esta, vivimos un poco con esta, en esta balanza entre el amor y el miedo, ¿no? Que yo creo que es una forma muy clara de ver la vida. Y el miedo puede llegar a llevarte a un lugar encerrado, aprisionado, del que no te atreves a salir, el mundo exterior te parece pues muy agresivo, que no hay nada para ti ahí, ¿no? Que no hay cariño, no hay nada, ¿no? Y en cambio, si vives desde el lado del amor, vives desde el lado de la curiosidad, eres más vulnerable, por supuesto, por eso a veces nos cuesta mucho entrar ahí. Entonces, la emoción es eso, es la motivación para vivir, es así de sencillo. Son los ladrillos de los que estamos hechos y vivimos con ello a diario. ¿Qué sucede con las emociones reprimidas, Elsa? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, tú sabes que esto ya se sabe desde tiempos de Freud, ¿no? Yo no soy una gran admiradora de Freud, más que nada por la imagen que tenía de la mujer, que era tan equivocada y bueno, tan dura, ¿no? Y tan absurda mi forma de ver. Pero sí es verdad que era un gran psicólogo, un gran psiquiatra en muchos sentidos, y él no fue el primero en hablar del inconsciente, pero sí fue una de las personas que empezó a darle forma a esta idea de que mucho de lo que nos pasa en la cabeza es más invisible y misterioso que visible, ¿no? Es decir, que los humanos vivimos como si pudiésemos controlarlo todo, y en realidad no controlamos casi nada. En realidad todo lo que se agazapa en nuestra cabeza y sobre todo toda la parte emocional, pues es secreta, ¿no? Son emociones que de alguna forma puedes llamarlas reprimidas o invisibles, porque no sabes por qué están ahí, ¿no? Y por eso, para comprender tu vida, para que te vaya mejor, tienes que comprender los mecanismos, ¿no? Por eso incluso programas de gran audiencia y programas muy entretenidos como El Hormiguero, bueno, yo creo que son únicos en ese sentido, pero se atreven a dar el paso en esto. Pablo Motos es muy visionario, ¿no? Se atreven a dar el paso y a decir, oye, las personas necesitan saber qué les pasa por dentro, ¿no? Y vamos a contárselo de una forma entretenida. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a comprender. Y qué poca importancia le damos a eso, ¿verdad? Bueno, es que no se puede comprender, es decir, ya sé que venimos del siglo XX, que ha sido el siglo de la supervivencia física. Sí. Oye, teníamos que aprender a sobrevivir físicamente, a saber que había que lavarse las manos, tener higiene para no morir de enfermedades, ¿no? Se ha alargado muchísimo nuestra esperanza de vida. Pero... Y es muy curioso, Elsa, porque a veces nos llegan comentarios a través del Facebook o correos electrónicos. Cuando hablamos de estos temas, de las emociones, nos dicen algunos, bueno, estáis haciendo pseudociencia. Bueno, todavía suena a eso. Pero es una pena poner que la ciencia reemplace la religión. Yo creo que las personas que hacen esto lo confunden. Es decir, la ciencia es simplemente la capacidad de comprender el mundo de una forma racional, no dar respuestas inventadas, sino dar respuestas reales. No son las únicas respuestas que hay, porque la ciencia avanza poquito a poquito, ¿no? Pero pretender que este conocimiento lo vamos a transformar en latín como la Biblia antes, ¿no? Para que nadie lo comprenda, es una pena. Es una pena. No, nos roban de algo muy importante. Diferentes medios de acercarse a la realidad y diferentes medios de conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento científico, pero hay otros tipos de conocimiento que no deberían ser desechados, y es verdad que se ha convertido como la nueva meca, pero no todo cabe por ese filtro. Sí, pero incluso vamos a ver, la psicología es un conocimiento científico, ¿no? Saber qué nos pasa por dentro. ¿Qué pasa? Que en el tema de las emociones, hasta hace 10 o 15 años, no podíamos entrar en la caja negra del cerebro, ¿no? No había los medios para medir todos los procesos emocionales, y ahora sí, y por eso todo ese conocimiento está saliendo a la calle y las personas lo están reclamando, ¿no? Es el momento adecuado para que podamos comprender lo que nos pasa por dentro. ¿Qué es una inundación emocional, Elsa? Bueno, es cuando las emociones te pueden, ¿no? Evidentemente, es decir, como realmente venimos de una educación, y ten en cuenta, Carles, que la educación que hemos recibido realmente es muy parecida a la que recibieron a nuestros padres, es decir, es un poco una educación del siglo XIX, ¿no? Las escuelas, todo le falta un reciclaje, ¿no? A lo que nos están enseñando. Todo va muy deprisa en ese sentido en los últimos años, y no nos han enseñado habilidades sociales y emocionales. Esto es algo que está entrando en las escuelas, pero que tardará todavía pues un poquito, no mucho. Yo creo que en 5 o 6 años ya estará ahí, ¿no? Hablando de escuelas, Elsa, el libro es una reflexión, ya lo saben, sobre por qué sentimos, cómo sentimos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Una reflexión conjunta con el lector sobre las diferentes etapas de la madurez. Y esta semana, un estudio de la revista estadounidense Newsweek aprueba a España en cuanto a sanidad,
pero nos suspende en cuanto a educación, teniendo en cuenta dos parámetros, que son el porcentaje de alfabetización y la media de años en que permanecemos escolarizados. No sé qué diría esa misma revista si se fijara también en la poca empatía que a veces se produce entre los adolescentes. La adolescencia es una época básica y fundamental para las emociones, y la escuela, por ejemplo. Sí, yo creo que en España, bueno, tenemos los problemas que tienen muchos países con los sistemas educativos. En todos los países occidentales se está reconsiderando qué tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero creo que además en España tenemos un problema añadido, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, es en la época de la adolescencia, ¿no? Que es una época donde yo creo que realmente estás frente al mundo intentando encontrar tu lugar en el mundo, y no puedes dar la espalda a qué tiene sentido para ti, qué puedes hacer tú por los demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo mucho en los sistemas donde los adolescentes se independizan deprisa, y además donde pueden hacer trabajos sociales, pueden ayudar a los demás, pueden descubrir quiénes son, ¿no? Y en España hacemos todo lo contrario. Están como marginados en grupos. Es tremendo, están encerrados entre sí mismos viviendo una vida falsa, que es una vida de puro ocio, es decir, bueno, es una sociedad en ese sentido que es muy permisiva en cuanto a beber, a fumar, a salir, a divertirse, y parece que no hay nada más que hacer cuando eres adolescente, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser una parte de la vida del adolescente, pero todo lo demás, permitir al adolescente descubrir quién es, contestar todas las grandes preguntas que todos llevamos dentro, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Qué das a los demás? ¿Para qué sirves? ¿No? Y eso en un momento en el que tienes un cerebro y una capacidad física y una emoción, ¿no?, por la vida enorme, ¿por qué lo desperdiciamos, ¿no? Yo creo que ahí, como realmente los resultados no están siendo muy buenos, vamos a tener que dar una vuelta con mucha humildad a lo que estamos dando a nuestros adolescentes. Lo que pasa es que a veces nos falta un poco de capacidad de autocrítica, ¿no? Y a veces nos falta el decir, oye, si esto no funciona, vamos a cambiarlo, ¿no? Somos un poco conformistas. Elsa, regresando al tema de las emociones, ¿qué es antes, la emoción o el pensamiento? Hombre, es decir, las determinadas... es como el huevo y la gallina, ¿no? Lo sé. Pero determinadas emociones nos llevan a una manera de pensar, o determinadas formas de pensar nos generan ciertas emociones. Y es que a mí la pregunta me parece importante, porque en función de eso tendremos que incidir en un aspecto o en otro. Sí, hombre, en principio en el cerebro está la parte instintiva, ¿no? Es decir, todos los procesos automáticos como respirar, digerir, cosas que haces que te lata el corazón, cosas que haces sin pensar. Luego está toda la parte emocional, y luego en el caso de los humanos se ha desarrollado toda la corteza cerebral, que es donde están todos los procesos más racionales, ¿no? Y hasta ahora se tendía a enfrentar la emoción con la razón y a pensar que la parte racional podía con la emoción. Yo creo que el gran cambio es que ahora se reconoce que están totalmente unidas y que van una con la otra, y que en determinados casos gana la emoción, sobre todo cuando el cerebro cree que tu vida está en peligro, y tú puedes pensar que tu vida está en peligro muchas veces no sé si al día, pero a la semana, ¿no? En esos casos la emoción manda. Es decir, que si tú no tienes unas emociones saneadas, básicamente va a ser muy difícil que tu comportamiento sea sensato, por muy racional que seas, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a comunicarnos emocionalmente, Elsa? Porque nos hace vulnerables. Tú piénsalo, es decir, ¿por qué tienes miedo de decir a la gente que te importan o que necesitas esto? Vas a parecer un pringao, o a lo mejor te van a rechazar. Pero ser vulnerable es muy bueno. Claro, es muy bueno, pero no tiene mucha gracia de vez en cuando. Es decir, no vivimos en un mundo de cuento de hadas, ¿no? Y realmente parece que lo más seguro, y ahí a veces ni siquiera son decisiones conscientes que tomas, son decisiones que toma tu cerebro por ti. Te dice, oye, ten cuidado, no te abras tanto al resto del mundo. Hay que ser muy fuerte para vivir abierto al resto del mundo, ¿no? Personas que todos admiramos, como por ejemplo Gandhi, ¿no? Los grandes pacifistas que hemos visto, la gente más entregada a los demás. Bueno, han sido personas que de alguna forma han sido muy fuertes para hacer esto, ¿no? Lo más fácil es encerrarte en una pequeña estructura muy controlada de afectos, de amistades, este es mi trabajo, este es mi lugar y que nadie me toque esto, ¿no? Y vas construyendo muros y yo creo que te vas ahogando detrás de estos muros, pero
ahí están. Es decir... Y en este sentido, fíjate, Elsa, encuentro una frase en tu libro que me ha gustado, ¿no? Yo siempre he creído que hay conversaciones que ya han sido pronunciadas una y otra vez, ¿no? O sea que, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué clima hace hoy? Muy bueno, sí, ¿qué tal? No es como que nos relacionamos con los demás desde la conversación que ya ha sido pronunciada, que ya la han pronunciado hace 5 años. Desde el conformismo. Hace 10 años no aportamos nada nuevo. Claro. Y leo en tu libro, hay que aprender a relacionarse no desde las conversaciones aprendidas desde la cuna, sino desde las emociones verdaderas. Y yo te digo, oye, ¿cómo podemos saber, alguien que nos esté escuchando ahora mismo, cómo sabe si se está relacionando desde sus emociones verdaderas o desde el bla, bla, bla preinstitucionalizado desde la cuna? Lo sientes. Tú no lo sientes cuando alguien te mira a los ojos y realmente te llega adentro. Es decir, es que lo sientes, ¿no? Yo creo que esto no es tan difícil. Creo que realmente es una cuestión de volver a estar en contacto con lo que te hace sentir bien. Y todos sabemos lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y tener el coraje de dejar atrás las cosas que no nos hacen sentir bien. Claro, pero ¿y qué ventaja le aporta esto a alguien? Y dirá, pero vamos a ver, yo me voy a mostrar vulnerable, voy a hablar desde mi emoción verdadera y mi jefe me va a dar sopapos. No, hay que ser sensato, ¿no? Es decir... fíjate que yo el otro día mi hija pequeña me preguntaba cómo miran los perros. Me decía, oye mamá, ¿los perros es verdad que ven todo en blanco y negro? Y yo le decía, lo miré en internet, por supuesto, ¿no? Porque yo sabía que no veían como nosotros, pero no sabía exactamente qué. Bueno, pues los perros ven un espectro de colores un poco más limitado que los humanos, ¿no? Y yo creo que luego esto lo aplicas a la vida humana y dices, ¿por qué la vida diaria tan a menudo parece decepcionante y gris? Bueno, pues porque estamos hasta cierto punto igual que los perros, encerrados en un número de sentidos muy limitados y no vemos todo lo que hay, no oímos todo lo que hay, no comprendemos todo lo que hay. Es decir, que hay esta frustración que arrastramos de ser seres con una gran capacidad, pues, de amar, de crear, de imaginar, de soñar, y sin embargo el mundo parece que es siempre muy limitado, ¿no? Yo creo que hay que aprender a trascender esto, a tomárselo con un poco de sentido del humor, a reconocer que tienes que enraizarte en un mundo real, real a efectos prácticos, pero que hay mucho más allá, ¿no? Y tienes que aprender a ver como otros destellos, como vivir un poco en la imaginación. Yo siempre recuerdo a las personas que el cerebro no distingue muy bien entre realidad y ficción, y deberíamos vivir mucho más en la ficción y no tomárnoslo como algo que no existe. La ficción es otra parte de la vida, ¿no? Te permite soñar. Me gustaría recordar y recomendar a nuestros escuchantes que pueden visitar la página de internet de Elsa Punset, www.elsapunset.com. Perdona, Carles, a los escuchantes y a los oyentes también, ¿eh? No vaya a ser que no se sientan aludidos. Muy bien. Ahí tienen toda la información de todo lo que hemos comentado hoy. Por supuesto, háganse con un ejemplar de Brújula para navegantes emocionales editado por Aguilar. Elsa Punset, un placer y mucha suerte con los locos del hormiguero. No, son unas hormigas maravillosas. Gracias y buenos días. Un abrazo. Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlas. Recuerden, pueden consultar y recuperar este espacio en pensamientopositivo.org.